Buenas, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre un tema apasionante que tiene que ver con nuestro metabolismo. Primero, para explicarles un poco de qué hablamos cuando hablamos de metabolismo, es una palabra muy chiquita que define una enorme cantidad de procesos que son la base de la vida humana, ¿sí? Sin metabolismo no hay vida, ni humana ni de ninguna otra especie, porque si algo nos vincula a la mayoría de las especies que habitan el planeta es justamente esta capacidad de obtener energía y de realizar procesos biológicos a través del intercambio. El metabolismo abarca muchísimas funciones a nivel celular, como la regulación de la temperatura corporal, la absorción de nutrientes, la circulación, la respiración. Es enorme la cantidad de funciones que el organismo realiza bajo este nombre de metabolismo, pero una de las cuestiones que me gustaría abordar es que cuando hablamos de metabolismo nos referimos a dos situaciones particulares que se complementan, que son el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo tiene que ver con crecer, ¿no? Con desarrollar tejido nuevo o con guardar. En cambio, catabolismo tiene que ver con utilizar o degradar, ¿sí? Por ejemplo, yo consumo alimentos y voy a guardar esos alimentos en forma de glucógeno o de grasa. Eso se llama anabolismo. En cambio, si yo estoy ante una inanición o un ayuno, no estoy consumiendo alimentos, pero sí necesito utilizar energía, lo que va a hacer el organismo es ir a buscar energía a mis depósitos o a mis reservas y las va a utilizar. Eso se llama catabolismo. El metabolismo abarca las dos situaciones. Por supuesto que todos estos procesos son absolutamente involuntarios, ¿cierto? El cuerpo los regula sin la decisión de uno. Uno sobre lo único que puede tomar decisiones es sobre si va a comer o no, qué va a comer, si se va a mover, si va a realizar actividad física o no, pero después todas estas cuestiones metabólicas están definidas por el organismo, ¿sí? Por un montón de hormonas que regulan todos estos procesos. Para empezar a hablar de flexibilidad metabólica, quiero explicarles algo que es muy, muy importante. Nosotros ya vimos nuestra clase de nutrientes esenciales y vimos que los macronutrientes son aportados a través de los alimentos. ¿Y cuáles son los macronutrientes? Las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En esta clase de metabolismo vamos a dejar un poquito de lado las proteínas, porque el consumo de proteína no está pensado para aportarle energía al organismo, sino para aportarle estructura, ¿sí? Nosotros comemos proteína para sostener nuestra piel, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tejidos internos, nuestros órganos. Las proteínas tienen funciones estructurales en el organismo humano. Ocasionalmente pueden abastecernos de energía, pero no están pensadas para eso porque sería energía de alto costo, ¿sí? Piensen que nosotros comemos, por lo menos en el plan, planteamos el consumo de proteínas de origen animal y estar utilizando eso como fuente de energía para el cuerpo es costoso, es poco ecológico y es bastante antinatural. Dicho eso, les cuento que los macronutrientes a través de los cuales el organismo humano utiliza energía es a través de los carbohidratos y de las grasas. Recordemos un poco, ¿cuáles son los alimentos fuentes de carbohidratos? ¿No? Los cereales, las legumbres, que tienen muchísimos carbohidratos, por lo tanto tratamos de evitarlos, pero dentro del plan de alimentación sí consumimos vegetales, que son fuentes de carbohidratos, frutas, que son fuentes de carbohidratos, los frutos secos también aportan un poco de carbohidratos, ¿sí? Todos esos alimentos nos van a abastecer de carbohidratos. Y grasas, por otro lado. ¿Y cuáles son los alimentos que nos aportaban grasas de buena calidad?
Bueno, las grasas que vienen acompañando a las proteínas son grasas que nos van a utilizar, nos van a servir. Además de tener funciones estructurales, también nos van a servir como fuente de energía. El aceite de oliva, extra virgen, la palta, las aceitunas, las nueces. Si ocasionalmente consumo alguna semilla de sésamo, por ejemplo, también tiene grasa de buena calidad. Ahora, tanto los carbohidratos como las grasas me sirven al organismo como fuente de energía. Los carbohidratos se transforman, ¿sí?, en el medio interno en glucosa. En cambio, las grasas, para poder utilizarlas, yo las utilizo como ácidos grasos o como cuerpo cetónico. No importa todo esto, sinceramente, yo se los menciono porque quizás cuando lean sobre metabolismo o sobre flexibilidad metabólica, van a leer todos estos conceptos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia más importante entre la glucosa y los cuerpos cetónicos? Que la glucosa tiene o sea, tenemos poca capacidad para depositar glucosa en el organismo. Nosotros solamente podemos guardar glucosa o azúcar o este nutriente proveniente de los carbohidratos, podemos depositar en el hígado y en el músculo, ¿sí? Acá yo les escribí un aproximado. Por supuesto que esto depende de cada individuo. Un individuo, un atleta que tenga una masa muscular de muchos kilos va a poder depositar más glucógeno por tener más volumen muscular que una persona que tiene poca cantidad de músculo, ¿no? Bueno, este es uno de los motivos por los cuales es tan importante entrenar y tener un buen volumen muscular. En promedio, un individuo puede almacenar o guardar 100 gramos de glucógeno en el hígado y 400 gramos de glucógeno en el resto de los músculos del cuerpo, ¿sí? Cuando está en la sangre le decimos glucosa. Cuando lo guardamos o lo podemos depositar en el músculo, le decimos glucógeno. Cuando están los alimentos, le decimos carbohidrato o azúcar. Pero nos estamos refiriendo siempre a lo mismo. Por eso me pareció tan importante hacerles toda esta introducción antes de empezar. Y quizás esta sea una de esas clases que tengan que rever y escuchar y consultar varias veces, porque es una de las bases de por qué comemos así, es entender por qué comemos así, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense esta situación. Porque 100 gramos de glucógeno y 400 en el hígado y en el músculo es relativamente poca cantidad. ¿Qué pasa si yo como más carbohidrato de lo que el cuerpo necesita? ¿Qué hace el organismo? Lo guarda, lo transforma en grasa y lo guarda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidades infinitas de reservar grasa. ¿Entienden? Glucógeno no podemos reservar más que 500 gramos, pero grasa podemos reservar todo lo que consumimos. Entonces, carbohidrato que comemos de más y proteína que comemos de más, la transformamos gracias al hígado en grasa y la guardamos. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad consumieron más carbohidrato o más proteína o más grasa de lo que requerían y lo transformaron en grasa para poder depositar. Entonces, ahora, ¿cuál es la mejor estrategia para revertir la obesidad o el exceso de peso o el sobrepeso? Empezar a utilizar esa grasa que tenemos depositada como energía, ¿sí? Bien, perfecto. Creo que esto más o menos lo pudimos trabajar. Esta capacidad infinita que tiene el organismo humano de depositar grasa hace que la grasa sea un combustible más amigable con el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano interpreta que la grasa es un combustible más eficiente que el azúcar. Por algo puede depositar cantidades infinitas. En cambio, el azúcar como combustible tiene sus limitaciones. Tiene un rendimiento más bajo,
Por eso el cuerpo no puede almacenar mucho, ¿sí? La grasa es el combustible preferido del organismo, tiene un mejor rendimiento y es más fácil de utilizar, ¿sí? Esto a nivel de la mitocondria, esto, el aprovechamiento de la energía, estas cuestiones metabólicas ocurren en el medio intracelular, adentro de la célula. Hay unos pequeños organitos que se llaman mitocondrias y ahí adentro se produce la utilización de la energía, ¿sí? Ahí el cuerpo transforma el cuerpo cetónico o a la glucosa en energía para poder movernos, para poder cumplir funciones vitales, ¿no? De respiración, de asimilación de nutrientes, por ejemplo. Ahora, vamos ya puntualmente explicado todo esto a qué es la flexibilidad metabólica, ¿no? Y es esta capacidad que tiene el organismo de poder cambiar de combustible, de utilizar glucógeno o grasas, ácidos grasos o cuerpos cetónicos según la necesidad, ¿sí? Y según el tipo de ejercicio que yo estoy haciendo y según si comí o si estoy en ayunas. Esto es potestad de un organismo. Y el organismo se vuelve muy eficiente cuando es flexible metabólicamente. ¿Por qué? Porque sabe que si yo estoy en ayuno, hace muchas horas que no como y necesito realizar actividades tranquilas, puedo usar ácidos grasos sin ningún problema. Pero en cambio, si tengo que salir corriendo a buscar algo y realizar una actividad explosiva, bueno, para eso va a usar glucógeno, que es un combustible un poco más rápido. ¿Entienden? Todas estas cosas no son problema nuestro. No nos tenemos que preocupar nosotros por eso. Eso lo decide el cuerpo solo con su inteligencia suprema. Nosotros de lo único que tenemos que preocuparnos es de elegir correctamente los alimentos que vamos a consumir y para eso todo lo que aprendemos en el plan y también realizar ejercicio físico porque es fundamental para sostener o para adquirir flexibilidad metabólica, ¿no? Un cuerpo activo. Es clave, son los dos factores sobre los cuales nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos y aplicar nuestra voluntad. Después, todo lo otro lo realiza el cuerpo solo, con su suprema inteligencia, ¿sí? Por eso buscamos flexibilidad metabólica. Siempre cuando ustedes lean sobre este tema o se vayan a escuchar un video, van a encontrar la analogía del auto, porque para nosotros es fácil ver cómo las máquinas utilizan combustible, ¿no? Para funcionar. Nosotros para poder ir de un lugar a otro o utilizar el vehículo necesitamos recargarle combustible. Bueno, la analogía con eso es el consumo alimentario por parte de la maquinaria humana. Decimos que los autos que funcionan solo a un combustible, por ejemplo, a gasolina o a nafta, tienen una cierta rigidez, o sea, solo funcionan con un combustible. Hoy por hoy tenemos autos que son híbridos, por ejemplo, ¿no? Que pueden funcionar con nafta o con electricidad. Eso hablaría analógicamente respecto del cuerpo humano de flexibilidad metabólica. Un cuerpo que puede utilizar grasa o azúcar y alternar el consumo de una u otra según la necesidad, es un cuerpo flexible metabólicamente. Lo opuesto, o un cuerpo rígido metabólicamente, es un organismo que solo sabe funcionar a expensa de azúcar. Eso es hoy muy común para el humano. ¿Por qué? Porque estamos desordenados, porque comemos muchas veces al día, porque comemos muchas harinas, muchos cereales, ultraprocesados, alimentos azucarados. Entonces, hoy por hoy es muy común encontrarse con personas que tienen rigidez metabólica. Son personas que tienen hipertensión, que tienen obesidad, que tienen resistencia a la insulina, diabetes, ¿sí? Más adelante algún trastorno neurodegenerativo como Alzheimer, por ejemplo, que sabemos que también es muchas veces ocasionada por la rigidez metabólica, ¿sí? Por el exceso en el consumo de alimentos, por el sedentarismo, ¿sí? El cuerpo usa poco combustible, ingiere mucha cantidad de azúcar, entonces se la pasa sintetizando grasa y nunca usa sus reservas. O sea, tiene mucho anabolismo y poco catabolismo. Yo sé que estoy
explicándoles muchas cosas a la vez, pero así es como funciona el cuerpo, ¿no? Simultáneamente se dan muchos y muchos y muchos procesos, por eso decimos que es una máquina tan maravillosamente eficiente e inteligente. Bien, buenísimo. Bueno, esta analogía se usa muchísimo para explicar esto de metabolismo. Seguimos un poquito más. Entonces, a modo casi de conclusión, ¿qué decimos? Que la flexibilidad metabólica nos permite alternar de combustible cuando estamos comiendo o no, y cuando estamos en reposo o en esfuerzo. Muchas veces el hacer ejercicio físico, el estar en el mundo del deporte, está muy ligado a, bueno, al consumo de carbohidratos, al consumo de energía. Y es muy importante este concepto de flexibilidad metabólica. Hoy por hoy el mundo del deporte apunta a esto en los deportistas de élite, ¿no? A dejar de exagerar con el consumo de, por ejemplo, geles que aportan glucosa en el medio del entrenamiento o de bebidas deportivas azucaradas y apuntar mucho más a que en los momentos en los que el ejercicio físico está siendo exhaustivo e intenso, el organismo pueda ir a echar mano a sus reservas de grasa para utilizar ahí fuentes de energía de excelente calidad. ¿Sí? Y por otro lado, en contraposición a tener flexibilidad metabólica, tenemos lo que llamamos rigidez metabólica, que se caracteriza por esta incapacidad de poder utilizar grasa como fuente de energía o catabolizar grasas, ¿sí? Y estar adictos al consumo de carbohidratos, al consumo de azúcares, al necesitar muchas comidas en el día, porque si no me mareo, porque si no me siento mal, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y la otra. La flexibilidad metabólica es sinónimo de salud y la rigidez metabólica es sinónimo de enfermedad o por lo menos de ineficiencia fisiológica, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos para favorecer la flexibilidad metabólica? ¿Cómo hacemos para volvernos metabólicamente flexibles? Bueno, gracias al ejercicio físico, ¿sí? A la utilización diaria de energía efectiva, ¿no? Acá podemos incluir todos los tipos de ejercicio físico. El de alta intensidad, el de baja intensidad, los ejercicios aeróbicos, los ejercicios de fuerza, hacer ejercicio físico mientras estoy en ayunas, ¿no? O luego del descanso nocturno, prácticamente que lo estoy obligando a mi organismo a utilizar grasa como fuente de energía porque la última comida estuvo muy lejos, ¿sí? Alimentación baja en carbohidratos, o sea, controlar la cantidad de glucosa o de azúcar que va a entrar diariamente a mi organismo, que no sea excesiva, ¿sí? Que yo no la tenga que estar transformando en grasa, sino que la pueda utilizar como glucógeno para depositar en el músculo o hígado y que esté ahí disponible para cuando el organismo decida que es momento de usarla. El ayuno intermitente, ¿no? El pasar algunos periodos de tiempo, algunas horas del día sin ingerir alimentos y el descanso adecuado. Recuerden que cuando iniciamos la clase dijimos, bueno, el metabolismo incluye una enorme cantidad de funciones que todas están reguladas por nuestras hormonas. Y cuando necesitamos una buena regulación hormonal, es una condición fundamental tener un adecuado descanso nocturno, ¿no? Poder dormir y que ese sueño sea reparador y profundo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son los beneficios para nuestra salud de tener un metabolismo saludable o de tener flexibilidad metabólica? Vamos a tener un buen peso corporal, ¿sí? Adecuado a nuestra etapa biológica, vamos a tener buenos niveles de energía durante todo el día. Eso es súper importante y es una de las primeras cuestiones que ustedes ven cuando empiezan una dieta low carb, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos un menor riesgo de tener resistencia a la insulina
u obesidad, ¿sí? O hipertensión, que son todas enfermedades relacionadas con el metabolismo. Vamos a tener una mejora en el descanso. Ese es otro de los síntomas que se empiezan a ver enseguida cuando uno adopta una dieta low carb o baja en carbohidratos. Y otra cuestión muy importante es que vamos a tener una optimización en el ejercicio o en el rendimiento físico, ¿no? El cuerpo se vuelve una máquina invencible, mucho más inteligente cuando tiene flexibilidad metabólica. Acá me pasé de largo una imagen que quería mostrarles para que ustedes entiendan que esto de tener flexibilidad metabólica es absolutamente inherente a nuestra condición humana. Y además de ser inherente a nuestra condición humana, también es lo que nos permitió subsistir como especie. Tengamos en cuenta que durante una enorme cantidad de años, mientras el ser humano y en toda su era paleolítica y antes también, ¿no? El ser humano necesitaba ingerir muchos alimentos en los momentos en los que había, por ejemplo, el verano, donde había crías, donde había frutas. Entonces el ser humano podía alimentarse adecuadamente y seguramente de manera excesiva. Eso nos permitió como especie guardar los excesos, ¿no? Los excesos de azúcares, los excesos de fruta, los excesos de carnes de caza, ¿no? De animales que comíamos. Guardábamos, depositábamos en forma de grasa, en forma de combustible. Y después, cuando venía la escasez o cuando venía el invierno, nosotros utilizábamos como fuente de energía, no la de los alimentos, porque prácticamente no había, sino la que habíamos podido asimilar o depositar. Esto se llama, o se le suele decir en antropología, el gen ahorrador, ¿no? Es característico de nuestra especie y de nuestra genética el poder reservar los excesos para cuando viene el periodo de escasez. Hoy por hoy la modernidad, el exceso de alimentos ultraprocesados, el fácil acceso a la comida durante todo el año, ¿no? O sea, todo esto gracias a la industrialización, ¿qué hace? Que nosotros seamos compulsivamente reservadores, ¿no? O ahorradores de energía, pero nunca llega el periodo de escasez, nunca llega el invierno profundo, ¿entienden? Entonces, por eso el ayuno intermitente es una buena estrategia y es una buena herramienta, porque hace que el organismo recuerde un poco esos periodos de escasez en los que tiene que utilizar su energía que está reservada como fuente y no la que está proviniendo de los alimentos, ¿sí? A ver, nada nuevo para nuestra especie, solamente es nuevo en los conceptos. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, que la puedan revisar, que la puedan rever. Creo que es realmente importante para entender por qué llevamos adelante este estilo de alimentación y este estilo de vida. Lo que sea que necesiten, dudas, consultas, nos vamos a hablar.